Bueno, hola a todos, a todos y a todas nuevamente. Esto es parte de la grabación. La ayudantía de hoy va a ser cortita, como les estaba diciendo. Son dos problemas de carácter mucho más teórico de lo que hemos visto. No va a ser tanto resolver ecuaciones diferenciales, sino vamos a trabajar con la parte teórica, como por ejemplo el teorema de existencia y unicidad, o qué significa cuando tenemos contradicciones en ciertas condiciones de nuestras ecuaciones. Por ejemplo, lo del Wronskiano. ¿Lo vieron, cierto? Lo de Wronskiano. Aún no sé cómo se pronuncia, pero es algo así. Sí, sí, vimos. Magnífico. Claro, pues, es una herramienta súper fuerte que tenemos para descubrir cómo se comportan los tipos de soluciones o cuál es la base de nuestro espacio de soluciones en nuestra ecuación. Voy a compartir pantalla para que comencemos con la video. ¿Les quedó alguna duda de la clase con respecto a lo que es el Wronskiano o el teorema de existencia y unicidad? Ven mi pantalla, ¿cierto? Alguien que me confirme. Sí, sí Ok, se ve. muchas gracias. Ya, pues, démosle entonces. El teorema de existencia y unicidad. Eh, bueno, si bien recuerdan, al principio de la materia vimos como los tipos de ecuaciones diferenciales o los tipos de problemas que se nos presentaban, y uno de ellos era el problema de Cauchy. El problema de Cauchy es lo que se conoce como el problema con condiciones iniciales. Y por condiciones iniciales es precisamente a que una vez nosotros descubrimos nuestro x de t, ¿cierto? Entonces, nuestro x en t0 nos da una condición inicial que valga x0. Y el teorema nos dice que hay únicamente una función que pasa por este tema. De hecho, si ustedes recuerdan, cuando hacíamos el análisis cualitativo de ecuaciones diferenciales, así, tirábamos como curvas. O sea, pues aquí teníamos nuestro punto de estabilidad acá, aquí teníamos, no sé, este punto menos p. Digamos que esto eran puntos de estabilidad, digamos que esto era raíz de z, ¿cierto? Entonces teníamos puntos de estabilidad y sabíamos cómo se comportaban nuestras soluciones alrededor de estos puntos. Digamos que convergían, digamos que ese era un punto estable, ¿sí? Era inestable, cosas así. Pero teníamos una familia de soluciones. Bueno, lo que nos dice este teorema es que por este punto, que llamemos que esta sea la condición inicial, que x en, este va a ser nuestro t0, x en t0 valga x0. Lo que nos dice es que esta de aquí es la solución que a nosotros queremos analizar, la que a nosotros nos conviene, porque va a ser única. A eso se refiere, no es la gran cosa, pero es importante. Entonces, ¿qué nos dice el teorema? El teorema nos dice que si tenemos una ecuación diferencial como esta, de hecho les hice un pequeño resumen, una ecuación diferencial como esta, que vendría siendo t cuadrado por x2' menos 4t por x, ahí me falta un prima, ¿no? A 6x igual a 0. Nos dice que, se me pasó el lifting. Nos dice que si tenemos nosotros un a de t y un b de t,
que serían en este caso los que acompañan aquí, funciones continuas. Entonces tenemos nuestro teorema de existencia y unicidad, que esas son como las condiciones que nos pide nuestro teorema, es que A de t y B de t sean continuas. Y bueno, si lo vemos bien en nuestro enunciado, cuadrado es una función continua, menos 4t es continua, la función constante 6 es continua. Entonces, como que la lógica nos debería decir, entonces se debería cumplir el teorema. Se debería cumplir que la solución debería ser única. Bueno, aquí faltan las condiciones iniciales, pero se entiende que, bueno, y esto es también algo que vieron, de que independiente de si hay condiciones iniciales o no, digamos que la condición aquí es x ante 0 igual x0. Independiente de esto, la solución debería ser única, y por única nos referimos a que eh, si yo tengo dos soluciones linealmente independientes, entonces no deberían existir dos soluciones linealmente independientes directamente. Esto lo probaron en clases, de que la función t cuadrado y t son LI. Aquí un paréntesis, ¿recuerdan lo que era ser linealmente independiente o la importancia de la independencia lineal como al momento de crear una base, por ejemplo? Igual es importante, lo recuerden, o para que lo vayan repasando un poquito, tampoco tanto, pero claro, de eso se desprenden precisamente. Por ejemplo, ya, tenemos que t cuadrado más t son linealmente independientes, pero si nosotros tenemos un x de t igual a un polinomio, digamos, no sé, 4t cuadrado menos 5t más 1, 3, este es linealmente dependiente de estas dos de acá. Y es precisamente porque el espacio de los polinomios es un espacio vectorial cuya base es, es el t a la potencia. La potencia va iterando, partiendo desde la constante, y eso debieron haberlo visto. Y si no, bueno, lo repasamos un poquito. Y aquí, claro, pues tenemos t cuadrado y t cubo, dos soluciones, x1 y x2, que son linealmente independientes, pero que aún así, si nosotros corroboramos, que es lo que vamos a hacer, que es lo que nos pide el enunciado, es corroborar que ambas son soluciones de nuestra ecuación diferencial, independiente de nuestra condición inicial o no, eh, y veamos por qué esto no contradice el teorema de existencia inicial. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Ya, si nos dice que muestre que ambas son soluciones, entonces vamos a mostrar que son soluciones. Veamos para x1. Para x1 vamos a tener que cuadrado a x1 es, voy a tener aquí x1 de t igual t cuadrado por la segunda derivada de t cuadrado. ¿Cuánto es? Ya, un poquito de interacción, por favor. Dos, Ya, uno, muy bien, dos. eso. 2. Perfecto. ¿Recuerdan cómo derivar? Menos 4t por la primera derivada de t cuadrado, que es 2t, más 6 por, y reemplazamos x por t cuadrado. ¿A cuánto es igual a esto? Esto es 2t cuadrado menos 8t más 6t cuadrado. Y wow, maravilla, efectivamente es 0. ¿Qué significa eso? Que se cumplen las condiciones de nuestra ecuación diferencial y efectivamente
x1 es solución. Veamos ahora para x2. Para x2 igual t cubo. Entonces, nuevamente lo mismo. Tenemos t cuadrado por, en este caso, ya no sería 2, sino que sería 3 por 2 t menos 4 por 4t por la primera derivada, que sería 3t cuadrado, más 6 por 6, 6t cubo, más 6t cubo, menos 12t cubo. Y boom, nuevamente tenemos que igual a 0. ¿Qué nos dice eso? Efectivamente, x2 era solución de nuestra ecuación. Y ahora viene la parte interesante. Tenemos dos soluciones linealmente independientes para una ecuación que debería tener una sola solución. ¿Qué pasó? ¿Dónde falla nuestro teorema? ¿Alguien tiene alguna idea? La pregunta es, ¿dónde falla? Ah, sí. Las condiciones iniciales aquí eran que, claro, para darle condiciones iniciales, se me olvidó anotarlo. Era que x' en 0 igual a x en 0, y eso es igual a 0. Ahí sí eran las condiciones iniciales. Sí. Ahora sí debería, con las condiciones iniciales, sí tenemos un problema de Cauchy y efectivamente deberíamos tener una única solución, pero tenemos dos. Entonces, ¿dónde falla? ¿Por qué tenemos dos y no una? Siendo que tenemos las condiciones iniciales, tenemos que A de t y B de t son continuas, no debería haber problema, ¿cierto? Y de hecho, les puedo mostrar una tercera solución al mismo problema con condiciones iniciales, al decir que x1 más x2 también es solución. Lo podemos ver. Vamos a tener que cuadrado por x1 más x2 es prima menos 4t por x1 más x2 más 6 x a ver cuánto dura. X1 más x2. Esto también es solución. Eh, no, no tiene que ver con las LI. No tiene que ver con que sean LI. Porque, claro, son LI, pero que sean LI es peor todavía. Porque, como son LI, si fueran LD, por ejemplo, entonces el teorema tendría sentido. Por ejemplo, aquí, ya, yo digo t cuadrado es solución y 4t cuadrado es solución. Y ustedes sí pueden apelar a que 4t cuadrado y t cuadrado son linealmente dependientes. Entonces, no falla nuestra teoría. Pero aquí t cuadrado y t cubo sí son linealmente independientes. Y tenemos dos soluciones para una misma ecuación que debería tener una. Que falla. Y tenemos incluso tres soluciones. Porque esto va a ser x2', x1, 2', más t cuadrado por
2, 2', recuerden que la derivada es lineal, menos 4t, x', es 1t, 4t por x más más 6 por x1, más 6 x2. Y como ya vimos anteriormente, todo esto es 0. S, S y S son 0. S, S y S son 0. Entonces, ¿dónde está fallando? ¿Por qué tenemos 3 soluciones a algo que debería tener solo una? ¿Se les ocurre alguna idea? Para no matarlos con la incertidumbre, supongo que estos son problemas, tremendos problemas matemáticos. Ay, la falla está en que aquí no estamos aplicando el teorema para las condiciones correctas. ¿Y dónde falla? Falla en que estamos haciendo trampa. Porque ¿qué nos dice el teorema? El teorema nos dice que si A definida de A subconjunto de R y B definida de I subconjunto de R a R son continuos, entonces el problema x2' más a de t, x' más b de t, x igual 0, sujeto a que x es 0, igual es 0, x' es 0, igual b 0, nos dice que este problema tiene una única solución. Pero ¿qué pasa? Si nos fijamos nosotros en nuestra ecuación de arriba, nuestra ecuación es esta. Menos x' más 6x. Y claro, nosotros hicimos trampa porque dijimos, a de t y b de t son continuas. Pero, ¿qué son a de t y b de t? El x tiene un coeficiente. Muy bien. La ecuación siempre, 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 siempre tiene que estar normalizada. Entonces, ¿qué es lo primero que tuvimos que haber hecho? Normalizar. x2' menos 4 sobre t más 6 sobre t. Y ahora sí podemos ver si se cumplen las condiciones para nosotros poder aplicar nuestro teorema. Y claro, menos 4t, este vendría siendo nuestro a de t, ¿cierto? Y este vendría siendo y aquí vamos a tener que ni a de t ni b de t son continuos. ¿Dónde son discontinuos? En nuestro número favorito, en 0. Entonces, la gracia de este problema es que intenta como visibilizar lo sensible que son los teoremas ante pequeñas variaciones de cosas, como por ejemplo la continuidad, que es algo súper importante en este teorema al menos, porque en el momento en el que a de t y b de t no son continuos, como es el caso, se presentan fallas como estas, que podemos comenzar a encontrar soluciones una y otra vez que son linealmente independientes
ante un problema que debería tener una sola solución. ¿Se comprendió el objetivo del problema? Es importante que entiendan el teorema de existencia de unicidad porque es lo que nos da como la base para tratar con ecuaciones linealmente independientes después, con las soluciones linealmente independientes. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿O alguna duda sobre este problemilla? Ya, sí. Normalizar siempre. Eso es lo primero eso es lo que tienen que aprender. Hagamos un recuento de qué aprendimos. ¿Qué aprendimos? Uno, siempre normalizar. No normalizar la violencia, sino normalizar nuestras ecuaciones diferenciales. ¿Cómo se sabe cuando una ecuación está normalizada o no? Por esto. Aquí, si tú te fijas, hay una función f de t normalizada. Si tú te fijas, en nuestra ecuación era t cuadrado por x2' menos 4t x' más 6x igual 0. Hay un coeficiente, una función, que es una función f de t, acompañando, multiplicando nuestro x2'. Entonces, para normalizar, lo que siempre vamos a hacer va a ser dividir por la función que acompaña a nuestra variable de orden superior, que en este caso sería, claro, siempre trabajamos con 1 por x2'. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Porque el operador diferencial, cuando ustedes lo definieron, que es p de x, nos lleva a una función, a una ecuación normalizada, ya normalizada. Como trabajamos sobre esto, entonces tienen que estar siempre normalizadas. Entonces, ¿qué aprendimos? A que siempre hay que normalizar la ecuación. Pero más que eso, igual aprendimos algo sobre cómo trabajar estas preguntas teóricas que sí o sí se van a enfrentar a algo como esto en la prueba, por ejemplo, o en la tarea, quizás, o más adelante. Es siempre corroborar que se cumplan todas las hipótesis. Y esto es en general para la matemática teórica. Siempre corroboren cuáles son las hipótesis, ver cuáles se pueden debilitar o cuáles no. Por ejemplo, aquí ya vimos que la condición esencial, la hipótesis esencial es que A de t y B de t sean continuos. Y no se puede debilitar. Si le quitamos la característica de continuidad, pasan atrocidades como esta, como encontrar más soluciones de las que realmente debería tener. Entonces, siempre corroborar las hipótesis. Y tres, ok. Más dudas sobre existencia y unicidad. Antes de que pasemos al siguiente problema y a la respuesta de dudas. ¿Está claro? Ya. Nos tomamos un descansito. El otro problema igual es un poco más contundente, porque tiene más cosas que explicar, pero yo creo que ustedes lo van a entender rápidamente. ¿En qué momento pasó media hora? Sí, me pregunto lo mismo cada vez que hacemos algo. Sí. Démonos un descansito, voy a tomar agua y volvemos con el segundo problema.
Bueno, veamos ahora lo que pasa con el Bronsquiano. ¿Qué pasa con el Bronsquiano? Eso no lo entendiste mucho. Ya. El Bronsquiano viene de cuando nosotros sacamos nuestra ecuación diferencial, buscamos soluciones que sean linealmente independientes, ¿cierto? Soluciones que nos cumplan esta matriz. Eh, es X, lo tengo por aquí. X, 1 X, 2. Esto es, esto es alfa y beta. Esto es una ecuación diferencial, pero en su forma como matricial, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos para sacar una base de soluciones? Estoy grabando, ¿sí? Cuando queremos sacar una base de soluciones, buscamos que esto sea linealmente independiente, porque eso es lo que queremos. Queremos sacar soluciones, queremos encontrar una base. Más que encontrar sus soluciones linealmente independientes, queremos encontrar una base de soluciones. ¿Sí? Y dentro de esta búsqueda de la base, nos encontramos con esta matriz, porque primero hay que corroborar que una vez encontramos soluciones, estas sean linealmente independientes. Y claro, no vamos a estar, por ejemplo, buscando todo el tiempo los alfa, los beta y los gamma que sean distintos de cero, tales que nuestra ecuación sea igual a cero. Que no sé, imaginen tener una ecuación de 20, de orden 20, tendrían que encontrar 20 parámetros y eso estaría peludo. Por eso lo que nosotros hacemos aquí es sacar el determinante de nuestra matriz y ver si es invertible. Y recuerdan de álgebra lineal, cuando el determinante, o no recuerdo cómo lo notaban, determinante de W, que va a ser nuestra matriz, si es igual a cero o es distinto de cero. Y desde aquí sacábamos condiciones sobre la independencia y dependencia lineal de nuestras, en este caso, soluciones o de nuestros vectores que vienen siendo parte de la base de soluciones. Pero en el fondo, así como cuento corto, el Bronsquiano es un operador que nos ayuda a saber si nuestras soluciones son linealmente independientes o no, y que lo usamos precisamente para, entre comillas, sacar bases de soluciones. Y de hecho, lo vamos a usar para sacar una solución, porque si ustedes se fijan, el Bronsquiano, eh, el W de x1, x2, va a quedar igual. Esto es igual a x1', es, esto es x1 de t por x2' de t menos x1' de t por x2 de t. Y esto es el determinante, ¿recuerdan esta matriz? A, B, C, D. El determinante es A por D menos B por C. Y es lo mismo,
si ustedes tienen la matriz compuesta por x1, eso es un 1, x2, x1' y x2', su determinante es esto. ¿Sí? Entonces, ya, si nosotros sabemos que nuestra ecuación de orden 2 tiene dos soluciones, ¿sí? Sabemos, es de orden 2, tiene dos soluciones linealmente independientes. Entonces podemos despejar una de la otra. Igualándolo a cero, vamos a tener una ecuación. Y esta identidad nos va a dar que x2, por ejemplo, va a ser igual a, o nos va a dar una ecuación diferencial para x2', x2' más x2, va a ser igual a algo dependiente de x1, x1'. Entonces, en el fondo lo que nos está diciendo es que si nosotros conocemos una solución, x1, x1', vamos a conocer implícitamente nuestra segunda solución. Y es por eso que están muy relacionadas las soluciones seno y coseno, por ejemplo. Si se han dado cuenta, o quizás se den cuenta un poco más adelante, de que cuando tenemos una ecuación con la solución seno, o por ejemplo esto, es como x2' más x igual 0, cuando tenemos una base de soluciones, normalmente vamos a tener como seno de x más coseno de x. Precisamente porque nosotros encontrando el seno, vamos a poder encontrar el coseno, o las exponenciales y las logarítmicas, va a ser algo muy similar. Entonces, veamos un poco de la teoría del Bronsquiano. ¿Qué nos dice el enunciado? El enunciado nos dice, demuestre que no existe, en grande, una ecuación de la forma x2' más a de t, voy a ir viendo el enunciado, más b de t por x igual a 0, tal que sus soluciones sean seno cuadrado de t y coseno cuadrado de t. Ahí esto con a y b funciones. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar que no existe una ecuación diferencial con esas soluciones? Igual peludo, ¿cierto? Y dices, pero teniendo las soluciones yo me puedo inventar la ecuación diferencial, digamos. O dirá cualquier persona que no sepa ecuaciones diferenciales. Ahí ustedes le van a decir, no, porque yo vi en la ayudantía que eso sí puede pasar. Que hay ecuaciones diferenciales, o sea que yo no me puedo construir la ecuación diferencial a partir de sus soluciones. Mm. Entonces, ¿cómo vamos a proceder para demostrar que no existe? Y estas son como técnicas de demostración. Que demostrar una no existencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacerle caso a lo que nos dice el enunciado. Primero, vamos a intentar probar por contradicción. Supongamos que sí existe. Que sí existe una EDO con soluciones x1 de t igual coseno cuadrado
y x2 de t igual seno cuadrado. Ajá, al revés, y2 y x1, para que sea consistente. ¿Y qué vamos a hacer después? Bueno, como suponemos que existe una EDO con esas soluciones, entonces vamos a probar que va a existir una contradicción en esta suposición. ¿Dónde vamos a encontrar la contradicción? Precisamente en la condición que nos da el Wronskiano. Si recordamos bien, el Wronskiano nos dice que si al calcular nos da igual o igual a cero, significa que nuestras soluciones son linealmente dependientes. Y si da distinto de cero en todos los puntos, significa que son linealmente independientes. De igual forma, podemos buscar la independencia lineal por el lado de matraquero, que encontrar el alfa y el beta tal que sean distintos de cero y nos hagan cero la ecuación. Y ahí va a estar la contradicción. Vamos a demostrar que son linealmente independientes, pero a pesar de eso, vamos a encontrar que el Wronskiano nos da igual a cero en al menos un punto, lo cual no puede ser. ¿Siguen más o menos como la estructura de la demostración? O- Entonces, lo segundo que vamos a hacer va a ser buscar la contradicción en la independencia lineal. Entonces, 2.1, vamos a demostrar que x1 y x2 son LI. ¿Ok? ¿Cómo demostramos eso? Nuevamente, contradicción. Supongamos, supongamos que son LD. Si son LD, entonces deben existir un alfa por x1 más un beta por x2 y que me hagan la ecuación igual a 0 y alfa, beta, no todos nulos. Esto no significa que uno de los dos pueda ser 0, porque puede ser, pero ambos, que alfa y beta, no pueden ser 0 juntos. Reemplacemos entonces. X1 es coseno cuadrado, no, es seno cuadrado, para ser consistentes. Seno cuadrado de t más beta por coseno cuadrado de t. Esto tiene que ser igual a 0, porque asumimos que son LD, entonces existen los alfa y beta, tales que se cumplen. ¿Qué es lo primero que podemos hacer? Si lo piensan, esta es una técnica que vieron con el profe, que es, podemos primero buscar un valor para t conveniente que nos dé una primera ecuación y un segundo valor conveniente también que nos dé una segunda ecuación. Pero también podemos manipular esta expresión, como por ejemplo sumar un alfa más coseno. Alfa más coseno cuadrado, ¿cierto? ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener alfa seno cuadrado, aprovechando la identidad de seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, seno cuadrado de t más alfa coseno cuadrado de t más beta coseno cuadrado de t igual a
0 más alfa coseno cuadrado va a ser alfa coseno. Esto es lo que se llama como un Nikita Nipone, ¿cierto? En el fondo estamos sumando un 0. Esto se cancela y se conserva nuestra igualdad, ¿no? ¿Sí? Y aquí factorizamos por alfa. Queda seno cuadrado más coseno cuadrado. Y aquí, si me permiten, podemos hacer al tiro factorizar por coseno cuadrado por beta menos alfa igual a 0. Y de aquí esto se nos hace 1 y nos queda alfa más coseno cuadrado de t por beta menos alfa igual a 0. Y aquí ya podemos tomar un primer valor evidente para nuestra primera identidad. Si tomamos t igual 0, vamos a tener alfa más coseno cuadrado de 0 por beta menos alfa igual 0. Y coseno cuadrado de 0 es 1, porque coseno de 0 es 1, y eso cuadrado sigue siendo 1. Y alfa más beta menos alfa igual 0. Se nos cancelan los alfa y vamos a tener que beta igual 0. Wow, ya encontramos que beta tiene que ser igual a 0. Busquemos ahora la segunda condición, porque como son dos incógnitas necesitamos dos ecuaciones. Y la segunda ecuación la vamos a encontrar directamente de arriba. Es alfa seno cuadrado y proponemos t igual pi cuartos. ¿Por qué pi cuartos? Se preguntaron ustedes. Porque ¿qué pasa con el seno? Ay, esto es un coseno. ¿Qué pasa con el seno y el coseno en pi cuartos? Tenemos esta identidad. Seno en pi cuartos es igual a coseno en pi cuartos. Vale lo mismo, exactamente. Entonces vamos a tener alfa por seno en pi cuartos. Eso al cuadrado más beta seno en pi cuartos. Eso al cuadrado y esto es igual a 0. Estos se me van porque son iguales. Y vamos a tener alfa más beta igual a 0. ¿Pero qué pasó? Por 1 tenemos que beta es igual a 0. Entonces, alfa es igual a 0. ¿Qué probamos? Que tenemos una contradicción. Porque hicimos la suposición de que x1 y x2, de que el seno cuadrado y el coseno cuadrado eran linealmente dependientes. Y llegamos a que si son linealmente dependientes, alfa y beta valen 0, lo que es una contradicción. Porque si fueran linealmente dependientes, entonces existirían un alfa y un beta distintos de 0, ambos, tales que se cumple la ecuación. Y eso no existe, no pasa. ¿Queda clara la parte de independencia lineal? Esta es la primera parte del problema. ¿Queda claro eso? ¿O hay alguna duda en alguna parte de la matraca? Igual es como ocupar una identidad y tomar unos valores convenientes del t, tales que me den condiciones para el alfa y el beta.
La única duda como que me quedó fue cuando, lo primero, cuando hiciste alfa por seno cuadrado más beta por coseno cuadrado, ¿Sí? y después la línea de abajo salieron como alfa seno cuadrado más alfa coseno cuadrado y con el beta lo mismo. Ya. Ahí no, ahí me perdí, Ya. lo único. Aquí. Sí, esas dos líneas. Sí. Y aquí lo que hice en el fondo fue sumar cero. Eh, si hago un zoom aquí, tenemos esto. Alfa seno cuadrado más beta coseno cuadrado. Ya, pero yo quiero tener o quiero ayudarme de la identidad bacán de los senos y cosenos, que es seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Esta identidad es súper importante. Entonces yo quiero hacer aparecer esta identidad porque sé que me va a servir. Entonces, ¿qué es lo que hago? Sumo y resto la misma cantidad a ambos lados para conservar esta identidad. ¿Qué pasa si yo a esto le sumo 0? Se sigue manteniendo mi identidad, pero este 0 lo voy a transformar en un alfa coseno cuadrado menos alfa coseno cuadrado. Menos alfa coseno. Es un 0 en el fondo. Entonces me va a quedar alfa seno cuadrado de t más alfa seno cuadrado de t menos alfa coseno cuadrado de t más beta coseno cuadrado de t. Ahí sí. La diferencia es que aquí, como es una ecuación, yo le sumé algo, pero uno puede sumar cosas. Es como si aquí yo le hubiese puesto sumar 2 y ese 2 me mantiene la igualdad, porque recuerden que una ecuación x más y igual 0, esto es una identidad, es una proposición, es una tautología en el fondo. Yo lo estoy asumiendo como verdadero. Entonces, si yo esto lo opero con cosas, no sé, pues le agrego una integral, la puedo derivar, eh, le puedo sumar un coseno, le puedo hacer un montón de cosas y se me va a seguir conservando la identidad mientras yo opere a ambos lados. Y aquí lo que hice fue eso, sumé un coseno cuadrado porque me conviene, pero lo sumé a ambos lados. Y por eso después esto lo pasé hacia acá y me quedó un beta menos alfa, porque ok, sí, ahí sí se cacha. Sí, ahí sí. Ahí sí. Y yo tengo una duda. Sí, dime. Es como más aclarar porque me queda como esa duda existencial. Ya, por ejemplo, si tengo el alfa y beta, Ujú. eso lo dan como de teorema cuando uno está suponiendo que algo es linealmente dependiente, que alfa y beta deben ser distintos de cero a la vez. Pero Sí, puede ser que alfa uno sea distinto y el otro sea otro número. Digo, por ejemplo, uno sea uno y el beta sea cero. sí, sí, sí puede pasar. Ah, ya. Y lo que te ¿Y dice, qué pasaría si fuera lineal? Bueno, cuando es linealmente independiente, ujú, ¿pueden llegar a ser los dos alfa y beta cero a la vez o no? ya, mira, que cuando tú dices la independencia y dependencia lineal, ya, veamos primero la dependencia lineal. Si x1 y x2 son linealmente dependientes, entonces existen un alfa y un beta distintos de cero, pero ambos tienen que ser distintos de cero. Por ejemplo, puedes tener la condición de alfa igual menos beta. Y esto los haría linealmente dependientes, por ejemplo. Eh, ¿De qué otra forma explicarlo? También, claro, como decías tú, puedes tener, por ejemplo, alfa igual cero y beta igual uno. Y esto demostrarías que sí son linealmente dependientes porque vas a tener una combinación de alfa y beta, no todo cero, porque beta es distinto de cero, tal que se cumple tu igualdad. ¿Me sigues? Sí, sí, Ya, y para la independencia lineal, nosotros normalmente lo demostramos por contradicción.
suponemos que son linealmente dependientes y, y buscamos las condiciones para alfa y beta. Ahora, si quieres demostrar independencia lineal y llegas a algo como de este estilo, entonces no eran linealmente independientes, eran linealmente dependientes. La Entonces gracia ahí es, se volvería verdadero. Sería, la suposición sería real. claro, la suposición, claro, diría, supongamos que son LD y llegas a, efectivamente, hay un alfa y un beta, no todos nulos. Esa es como la parte importante, no todos. No todos. Significa que pueden haber algunos que sí son cero, Ya, entiendo. como la parte importante. Gracias. Nada. Sí, al ser, claro, porque suponemos que son LD, entonces, y llegamos a que alfa y beta son cero, entonces aquí está la contradicción. Contradicción. Son LD, pero alfa y beta son cero. Lo que significa que son LI. Y así tenemos la primera parte. Ya, Eh, demuestra. Sí, dime. si hubiésemos hecho el Browniano, supongo que hoy hubiésemos llegado a que son linealmente independientes, pero no ahorraría como esta matraca, o sea, no es Eh, tanto, pero Que eso es lo que vamos a hacer ahora. las pruebas igual el tiempo como que apremia. Sí, pero Entonces, eso es lo que recuerda lo que estamos haciendo en el problema. Nuestro objetivo es demostrar que no existe una ecuación tal que sean soluciones, que seno cuadrado y coseno cuadrado sean soluciones. Y la forma en cómo lo estamos resolviendo es por contradicción. Entonces, suponemos que sí existe una ecuación tal que se cumplen esas condiciones. Entonces, sobre eso, vamos a buscar la contradicción de que existe una ecuación en la independencia lineal. Porque de existir, entonces x1 y x2 son linealmente independientes, y ahora vamos a ver que el Browniano te da distinto de cero. O sea, te da igual a cero en una condición. Por eso ahora calculamos el Browniano. Y ahí vamos a encontrar la condición como el golpe de grasa, por así decirlo. ¿Me sigue, cierto? Como que lo que sí, nosotros sí. buscamos, lo que nosotros buscamos es una contradicción en esto. Ya, claro, x1 y x2 son linealmente independientes, pero esto no nos va a servir o no se va a condecir con el Browniano, con el resultado del Browniano. ¿Qué pasa si lo calculamos? Calculemos el Browniano x1 y x2. Pues x1 x2' menos x2 x1'. ¿Sí? Calculamos entonces. Recordamos que x1 es coseno cuadrado y x2 es seno cuadrado. Calculamos entonces x1 por x2'. ¿Cuánto es x2'? Menos seno de 2t. Menos seno, menos, menos seno. Ah, ya. ¿Te acomoda si la pongo así, por ejemplo? Es como lo natural, por así decirlo. Porque, claro, aquí vamos a derivar. Tenemos 2 coseno de t por la derivada del coseno de t, que va a ser ¿El, eso, por el seno cadena. no va al cuadrado? ¿O sí? No porque tenemos esto, ¿cierto? Coseno cuadrado.
y esto nosotros lo vamos a derivar. Entonces, claro, va a pasar 2 coseno de t, pero tenemos una cadena, porque es un coseno cuadrado, es la composición de las funciones, por la derivada del coseno. Y la derivada del coseno es menos seno. ¿Sí? Sí, sí, sí. Menos el segundo integrante, x2 es coseno cuadrado, por x1', que va a ser 2 coseno de t por coseno de t. ¿Por qué podemos factorizar? Precisamente por este término, el mismo de acá. Entonces factorizamos por menos 2 coseno de t, coseno de t, por coseno cuadrado de t, más coseno cuadrado. Esto es 1. Y esto de acá, su compañero ya lo dijo, esto es menos seno de 2t. Esto es igual al Wronskiano de x1. Ya. ¿Qué es lo que nos dice la teoría del Wronskiano? El Wronskiano nos dice que x1 y x2 van a ser linealmente independientes si solo si esto es distinto de 0 para todo t en nuestro intervalo. Entonces, si w es distinto de 0 para todo t en nuestro intervalo, que en este caso era pi, menos pi, pi, entonces x1, x2 son Li. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa para t igual a 0, por ejemplo? En t igual a 0, esto se transforma en menos seno de 0, y esto es igual a 0. Y aquí hay una contradicción grande, porque se tiene que cumplir para todo t en nuestro intervalo que el Wronskiano sea distinto de 0. Pero existe un t igual a 0, tal que el Wronskiano es igual a 0 en ese punto. Por lo tanto, contradicción. No debería ser. ¿Por qué? Porque x1 y x2 son Li. Sin embargo, el Wronskiano eh, nos da igual a 0 en un punto específico. ¿Y de dónde sale y qué significa esa contradicción? Viene de acá, de que asumimos que no existe una EDO. O sea, de que asumimos que existe una EDO, tal que se cumple estas condiciones. ¿Se entendió la contradicción? Y con eso estamos listos. Podemos concluir. No existe. Ya. Recapitulando. Recapitulando, tenemos, primero, supusimos que, ya, objetivo del problema es demostrar que no existe una EDO tal que x2', tal,
queremos demostrar que esta ecuación no existe para estas soluciones. Nuestras soluciones son seno cuadrado y coseno cuadrado. Para demostrar que no existe, lo vamos a demostrar por contradicción. Entonces lo que hacemos es suponer que sí existe. Entonces dijimos, de existir una EDO con estas soluciones, entonces estas soluciones van a ser linealmente independientes y el Wronskiano va a dar distinto de cero para todo t en nuestro intervalo. Entonces, ¿qué hicimos? Nos lanzamos a calcular, a demostrar que efectivamente nuestras soluciones son linealmente independientes, de la manera matraquera, pero después, al calcular el Wronskiano, nos dimos cuenta, el Wronskiano nos da igual a cero en algún punto, lo que significa que no son linealmente independientes. ¿Sí? Para esta ecuación, porque recuerden que el Wronskiano se calcula para una ecuación diferencial. Y ahí estaba nuestra contradicción. Son linealmente independientes, pero el Wronskiano nos da igual a cero en un punto. Y la teoría nos dice de que si las soluciones son linealmente independientes, entonces cuando le sacamos el Wronskiano, nos tiene que dar distinto de cero para todo t en nuestro intervalo. Contradicción, y la contradicción está en que asumimos que sí existe una EDO. Por lo tanto, no existe una EDO, tal que se cumple esa condición. ¿Se entendió esa parte? Kimberly? ¿O la repito? ¿Y por qué menos seno de 2t? Esa es una identidad. Tenemos esta de acá, ¿cierto? Tenemos menos 2 coseno de t por seno de t. Y esta es la identidad de menos seno de t. Esto pasa porque por la suma de ángulos, se puede demostrar a través de eso. Ah, es el seno de la suma, ¿cierto? Y esto lo separas en seno de t más t, y te queda esa expresión. Sí, cuando uno hace como ejercicio, vas acordando. Cuando evalúa el menos 2 seno de t igual cero, o sea, que t es Ujú. igual a cero, eso es por el enunciado, ¿cierto? Eh, Más que por el enunciado, es porque yo quiero llegar a una contradicción. Y lo que nos dice el teorema es que si x1 y x2 son LI, entonces el Wronskiano en x1, x2 es distinto de cero. Y esta es la parte importante. Para todo t en el intervalo, que en este caso es menos pi, pi. Entonces yo encuentro la contradicción en el para todo, porque precisamente existe un t tal que esto es igual a cero. ¿Sí? Ya. Pero ¿cómo saber qué te ocupar como para Ah, echarme ese... ahí está el truco. Chuta. Ahí está el truco. No, pero normalmente es evidente. Por ejemplo, aquí uno sabe en qué punto la función seno se anula. Si, por ejemplo, hubiese sido ya 1 sobre t, ahí ya estamos cagados, porque aquí esta no se anula nunca, o una exponencial a la t, por ejemplo, tampoco se anula nunca. Entonces, efectivamente serían LI las soluciones. Pero cuando hayan contradicciones, yo creo que va a ser evidente. Por ejemplo, en un polinomio, si te sale que el Wronskiano es un polinomio, le sacan las raíces al polinomio. Entonces, igual es como importante o bueno saber dónde se anulan ciertas funciones. Por ejemplo, el logaritmo, que se anula en el 1, si te hubiese dado, por ejemplo, menos logaritmo igual al Wronskiano, entonces dice, pero esto se anula en el 1. Igual que acá arriba, por ejemplo, cuando
sacas independencia lineal, igual tienes que sacarte los t convenientes de la manga. Que es, por ejemplo, ya aquí era pi cuartos y 0. Lo mismo pasará con, por ejemplo, con un logaritmo. Son como valores que uno... eh, mm, 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 mm. Es que la idea es que, claro, pues, si tú dices, es que si hubiese solamente hecho el Bronsquiano y no calculado y no demostrado que efectivamente x1 y x2 son linealmente independientes, entonces no es concluyente, porque vas a decir, ah, ya, saco el Bronsquiano y el Bronsquiano me queda igual a 0 en un punto. Pero, ¿y eso qué me dice? Me dice que, porque no me dice nada. Que yo sé que si el Bronsquiano es distinto de 0 en todos los puntos, es linealmente independiente, pero tampoco me dice que son linealmente dependientes, porque si fueran linealmente dependientes, entonces el Bronsquiano te quedaría igual a 0 en todos los puntos. Entonces, la gracia es que sacas de las dos formas o demuestras independencia lineal y demuestras que el Bronsquiano te da igual a 0 en un punto, porque tú quieres esa contradicción. Eso es lo que buscas. Como parte de la demostración del problema. Porque tu problema objetivo es demostrar que no existe una ecuación diferencial que tenga esas soluciones. Eso, chiquillos, chiquillas, estamos en la hora. ¿Más dudas? Creo que yo tengo una duda de un ejercicio ¿Ya? de la P8, parece. Ah, parece que sí es eso. Sí, la D de la P8. Ok. Que llegué hasta una parte, pero eh, es muy rara. Desde la P8. Voy a parar de grabar para que se abran las dudas.